13 a 16, un programa en serio, para un país en joda. El mundo funciona y funciona gracias al trabajo que hace cada uno de nosotros. Y hay trabajos que uno dice, ¿cómo lo hacen? ¿Qué quiere decir ser eso? ¿Cómo puede ser que ese tipo que está ahí trabaje de algo y yo no tenga ni la menor idea de no solo de cómo se hace, sino de qué cambia para la sociedad? Hay empleos raros, empleos poco frecuentes, inhabituales, pero también hay empleos que todo el tiempo vemos y que no podríamos hacer de ninguna manera. ¿Cómo hace equilibrio el coca-colero en la cancha para llevar la bandeja de vasos sin que nadie lo empuje? ¿Cómo hace el bombero voluntario para arbitrar entre su trabajo y el cuartel? No sé, ¿cómo hace el médico para dormir a donde duerme? Todo eso va a ser parte del Yo Hago. Yo Hago es esta sección que inauguramos hoy acá, que está pensada para los trabajadores y trabajadoras, pero también está pensada para que algunos que tienen empleos realmente poco frecuentes puedan contarnos cómo es que ellos hacen eso que hacen. Nuestro primer Yo Hago está dedicado a un empleo realmente poco frecuente, el de curador de arte. El curador de arte del Ministerio de Economía está en nuestros estudios. Es Mario Naranjo y te agradezco mucho por haber venido, Mario. Bueno, en principio gracias a ustedes por la invitación y realmente un honor y una presión inaugurar este espacio. Así Cuando le dije a Ale Wall que íbamos a empezar a hacer esta sección y más o menos le conté de qué se trataba, me trajo un cuento de Guy Talese. Guy Talese escribió Orígenes de un escritor de no ficción y ese cuento habla de el tipo que cambiaba los carteles en el Times Square de Nueva York. Todos los días los neoyorquinos de a millones veían ese cartel, pero nadie se preguntaba, ¿quién es el tipo que hace eso? Bueno, yo toda la vida, Mario, me la pasé entrando y saliendo del Ministerio de Economía, recorriendo despachos, visitando ministros. Creo que te diría desde La Baña para acá estuve en el despacho de cada ministro, charlando con cada ministro de Economía que hubo, y muchas veces miré los cuadros, pero nunca me pregunté quién los ponía. Eras vos. En realidad sí, es un equipo realmente interesante desde el punto de vista de las disciplinas y que realmente es algo muy llamativo que esté insertado dentro del Ministerio de Economía. Lo importante en esto es por ahí la raigambre del inicio de esto, que era con motivo de la famosa reforma del Estado en el año 95. Ajá. Y creo que es importante, y en esto, digamos, es un poco poner sobre la mesa la importancia de los medios de comunicación con relación al patrimonio cultural, algo vital. Yo tuve como, digamos, profesor a Osvaldo Attila, que era un maestro del dibujo, Gran Premio Nacional, y siempre, digamos, sostenía como si fuera un axioma en relación al tema del patrimonio cultural, que decía que no se puede cuidar lo que no se conoce. Y en eso los medios son una importante cadena en la salvaguarda del patrimonio cultural. Algo que no se tiene muy en cuenta. Por eso realmente redoblo las gracias por este espacio, porque es fundamental el trabajo de los medios de comunicación. Yo vengo de ese palo y es importantísimo para el cuidado del patrimonio cultural. Lo mismo sucedía con el Ministerio. ¿Cuál fue el ministro, desde cuándo decís que trabajás vos en el Ministerio? Nosotros estamos desde el año 91. ¿Y cuál fue el ministro desde ese momento hasta ahora que más se interesó por el arte o que más te pedía a vos que determinadas piezas estuvieran en determinados lugares? Hay ministros que en algunos casos son coleccionistas de arte, hay otros que son muy sensibles. En el caso de Roberto Labaña es un excelente observador y coleccionista también de obras. Estaba hace poco con su hijo, con Marcos también, digamos, uno como que también interpreta sintonía en lo que se relaciona a ellos del cuidado hacia los organismos públicos. Y después tenés las antítesis, quienes están en las antípodas que, digamos... No les importa nada que hacen las paredes. Y no hace falta hacer mucha memoria para eso. ¿Por qué? Y porque, digamos, la gestión anterior realizó un spoileo importante en ese sentido. Ah, mira. Pero bueno,
Generalmente cuando el tema, no solamente el patrimonio, la cultura está al lado de la política, sufre estos electrocardiogramas. Sí, pero uno pensaría que Duhovne, por ejemplo, que tiene familia, que tienen casas coleccionistas de arte, marchands y demás, se iba a interesar. Sí, pero por ahí tienen distintos conceptos o ideologías en relación al tema del Estado y la relación con el patrimonio cultural. Entonces, bueno, por ahí también va un poco el camino de ellos. En el caso de Amado Boudou, que había rearmado todo su despacho y le había puesto un estilo así medio Puerto Madero, medio moderno, con los cuadros que hizo. Hay que hacer la salvedad que con relación a los cuadros no tocó absolutamente nada, y sí es importante resaltar que el despacho, desde el año 1939, que se crea el Ministerio de Economía, hay 5 cuadros que el Museo Nacional de Bellas Artes, una política que en la década del 30-40 utilizaba mucho, prestaba a los distintos organismos para que las distintas misiones diplomáticas que venían del extranjero puedan observar el arte nacional. En ese caso el Ministerio de Economía del año 39 tiene 5 obras de muy buena firma que están en el despacho del ministro. ¿Qué son esas firmas? Y son de Augusto Valerini, por ejemplo, un óleo sobre tela que se llama Autorretrato, después otro óleo que se llama Peces, Marcos Tiglio, Cupertino del Campo, digamos, realmente plástica de la década del 30-40 que ha identificado mucho al desarrollo, no solamente de nuestro país, sino también de estos organismos públicos. ¿Son cuadros caros, Mario? En algunos casos sí, en otros realmente es un valor incalculable, y en esto voy a poner sobre la mesa la única pieza de arte sacro que tiene el Estado Nacional, que es un San Nicolás de Bari del siglo XV, lo tiene en custodia del Ministerio de Economía. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué hacía esta obra en el Ministerio de Economía? Claro. Bueno, cuando dependían cerca de 66 empresas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la década del 90, había empresas de calibre importante. La central termoeléctrica de San Nicolás de los Arroyos resulta que tenía esta escultura. ¿Y cómo es? Porque realmente parece una secuencia de espionaje. ¿Qué hacía la escultura en esta central térmica? La empresa Siemens, en la década del 30-40, trajo esta escultura. Recordemos que durante esa época hubo mucho ingreso de piezas europeas, sobre todo algunas alemanas. Robadas en la guerra. Y póngale. Claro. Y en este caso... El mercader de arte, el curador, no lo dije yo. No asevera nada demasiado tajantemente. En este caso, se tomó conocimiento de la escultura, pero digamos que la fuente que brinda esta información realmente fue muy llamativa, porque no era ningún curador, no era ningún interventor de esa empresa, sino era el obispo de San Nicolás de los Arroyos. Tomemos en cuenta que un edecán, cuando llamó al Ministerio de Economía, solicitando en ese caso a mi antecesor, que era Osvaldo Atila, que por favor si podíamos ir a San Nicolás para ver una escultura que para ellos tenía cierto valor. Llegamos, para hacerlo muy sintético, y la escultura realmente era una reliquia, que la tenía guardada en la sacristía, ¿no? En todo trabajo siempre a veces uno se encuentra trabas. Recién hablabas de cuestiones ideológicas, también estéticas y demás. ¿Con qué trabas te encontrás en un trabajo así? ¿Con qué trabas? Sí. Y digamos, generalmente el tema de despegar la cultura de la política es algo muy poco disuasivo en ese aspecto. Entonces, bueno, muchas veces tenés esto de que ya vienen estructurados políticamente en lo que se relaciona al patrimonio de determinados organismos, que está mal, porque el patrimonio es de todo y digamos es algo que más allá que tienen ideologías propias cada bien cultural, en sí es lo que representa la identidad y la memoria de cada país. Francia, Italia, España, de que viven. Bueno, entonces en ese aspecto brindo, porque ahora es como que se volvió a trabajar en esa línea del cuidado del patrimonio en los organismos públicos. El Ministerio de Economía habla muchísimo por sus bienes culturales, algo muy simbólico y muy significativo. Cuando Antonio Pibernat crea el edificio del Ministerio de Economía en el año 1939, cuando se empieza a hacer esta investigación que nunca antes se había hecho, descubrimos que Antonio Pibernat, aparte de ser arquitecto, era artista plástico. Mirá. Muy loco, pero bueno, se vislumbraba en la plástica, muy elogiada por distintos mandatarios. La plástica que tiene el Ministerio de Economía es muy particular. Inclusive el año pasado se hizo un congreso internacional de Art Deco
y llevaron a todos los presentes de ese congreso a recorrer el Ministerio de Economía, pues tiene una impronta de Art Deco. Estamos hablando con Mario Naranjo. Mario es el curador de arte del Ministerio de Economía e inaugura nuestra sección Yo Hago, donde vamos a hablar con gente que tenga trabajos raros o gente que tenga trabajos que nos den curiosidad cómo se hacen. ¿Te pasó alguna vez que algún coleccionista, algún aficionado te haya pedido especialmente ver alguna obra que está en el Ministerio? Yo creo que más grave que eso, han pedido llevarse obras. Ah, ¿quién? Digamos, hay en nuestro país, ayer justamente hablaba con un funcionario, se replica mucho lo que sucede a nivel mundial con el tema de las expoliaciones. Hay países que por ahí, digamos, son más proclives a recuperar, entrecomillado, distintos bienes culturales. En nuestro país también hay provincias, en algunos casos que no voy a dar nombre, pero que se caracterizan por tomar distintos bienes culturales. Y los van acumulando. Bueno, de hecho hubo muchas reivindicaciones de algunos bienes, como momias, bueno, distintos bienes culturales que no vienen ahora a la cuestión. En este caso era muy particular porque hay el único mural que pintó Benito Quinquela Martín, que se llama Construcción de Desagüe, que es el único mural sobre el sanitarismo en nuestro país, está en Marcelo T. de Alvear y Callao, de acceso al público. Un mural que hasta el año 99 nunca se había restaurado y puesto en valor. Nos llaman en ese momento la empresa AISA diciendo, Naranjo, se quieren llevar el mural un diputado. ¿A dónde se lo quería llevar? ¿A su casa? Vaya a saber dónde. Bueno, pero digamos, esto tiene mucho que ver con el tema de las normativas, las legislaciones en lo que hace al patrimonio cultural de los organismos, porque no estaba regulado, no había normativa, no había conciencia, y en esto yo me sumo, digamos, acá la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da a comer. O sea, los actores culturales somos los que tenemos el compromiso de informar y decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer. En este sentido, bueno, se pudo salvar el mural porque se trabajó en forma conjunta. En ese momento decían, al elefante blanco nunca lo vas a hacer caminar por el Poder Judicial por un convenio AISA, y se firmó por primera vez en la historia un convenio entre el Poder Judicial, AISA, el Ministerio de Economía, para recuperar y poner en valor el mural de Construcción del Desagüe. Hoy en día está en lo que sería un organismo del Poder Judicial que antes era antiguamente Obra Sanitaria de la Nación. ¿Quién era el diputado, Mario? No recuerdo. Esto de estar grande uno pierde la memoria. ¿Hubo más pedidos así de llevarse cosas para...? ¿Alguno se llevó algo alguna vez? Tengo una cena, vamos a decorarla. No, pero simplemente algo muy simpático y muy de color. Como este diputado había una persona que era muy recurrente, sacado por ahí de un libro de caricaturas, porque iba cada tanto al ministerio a reclamar un cuadro, sí, que era de un Pío Colibadino, que es un cuadro importante, que se llama Superusina Puerto Nuevo, que es referente al tema del puerto. Y cada vez que cambiaba la gestión, en su momento con De la Rúa, en su momento la gestión que venía, muy recurrente aparecía con una foto del gobernador o del mandatario de turno diciendo yo vengo a reclamar este cuadro, y nos mostraba la foto con el mandatario que había asumido. Algo insólito, que en ese momento el funcionario me decía, Naranjo, acá me están pidiendo esto. Digo, no, a ver, el tema es esgrimir la documentación correspondiente por el cual a vos sos el acreedor de ese bien cultural o no. Bueno, obviamente que nunca sucedió nada. Tal es así que este personaje nunca más fue porque realmente se era muy evidente, era algo muy simpático, resultó ser lo último, ¿no? Y le voy a preguntar por algunos Te tuve que ir del aire. Casos particulares. El exministro Cavallo, por ejemplo, ¿se interesaba por el arte? Bueno, digamos, diga la verdad. Pero siendo justo, con él comienza esta área que realmente llama mucho la atención, que digamos, un organismo altamente técnico haya un área de esta naturaleza que es más humanística que técnica, ¿no? Sí. Nos hacen reír mucho porque dicen es como Siberia dentro del Ministerio de Economía. Sí. En esa oportunidad con Cavallo se inicia esta área, y a la cual, digamos, había muchas dudas, no solamente del ministro, sino de funcionarios, por poner un área de esta naturaleza, pero estaba vista desde el punto de vista económico en ese momento. Porque hasta el año 92-93 los bienes culturales no estaban registrados, entonces no sabías exactamente, no solamente del valor patrimonio o artístico, sino del valor económico que cada obra representaba. Y estaba el riesgo de que se lo llevaran, de que se fuera... Y que yo creo que antes del año 90, bueno, vaya a saber uno a dónde puede llegar a encontrar las cosas, si se llevaron. ¿Cómo
¿Cómo cuidan las obras que no están exhibidas? ¿Tienen como un depósito, una heladera? Yo, y digamos, acá paso los avisos parroquiales, los invito a todos ustedes y a los oyentes a conocer el taller de restauración que tiene el Ministerio de Economía en el piso 14. Ah, ¿se puede ir? ¿Es gratis? Es abierto al público y, digamos, es el mayor taller de bienes culturales que tiene el Estado Nacional. Mirá. En ellos se han restaurado obras emblemáticas del Estado, como el Perón Evita, Guardia de Granaderos. Se había empezado a comenzar a restaurar, digamos, una obra emblemática que es en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. O sea, tiene mucho recorrido. Establezcamos que hace más de 30 años que venimos trabajando, cuidando y defendiendo el patrimonio cultural. ¿Se puede ir en algún horario en especial? No, a partir de las 8, 8:30 y hasta las 6 de la tarde. Mirá, todos los días. Todos los días, ahí lunes a viernes. Y por en el propio Ministerio de Economía, en el piso 250, sí. Entran ahí. Se van a asombrar porque no solamente van a conocer el lugar, el espacio físico, sino la diversidad de bienes culturales que, digamos, acuñaban los distintos organismos públicos en la década del 90... para acá. Decime 2 o 3 que sean así increíbles. Y maquetas de Elma, de los buques, de la empresa de la línea marítima mercante que ha desaparecido, la única flota con bandera argentina, que a través de la movida del patrimonio también se pudo impulsar el proyecto de ley para en su momento retomar en la Cámara de Diputados, volver a tener una bandera argentina, por ejemplo. ¿Qué más? El símbolo de, digamos, lo que pintan canas como yo, el símbolo de la caja de ahorro, la nena, con la alcancía, que es de Nicolás Ferrari. Mirá. De esas hay 3 en todo el país. Y, digamos, algo también muy interesante es la recuperación. Nosotros trabajamos en forma conjunta con Interpol, con todo el Departamento de Patrimonio Cultural de Interpol, que justamente apuntan al tráfico ilegal de bienes culturales. Recuperamos la máscara mortuoria de Benito Quinquela Martín. Eso fue hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Y trabajamos con el Hospital Garrahan, que algunos piensan que estamos locos o drogados, pues dicen que hacen con el Hospital Garrahan dentro del Ministerio de Economía o con la Fundación Favaloro. Tenemos convenios por los cuales ellos nos asisten en lo que hace todo el soporte tecnológico. Entonces, ver una imagen de un tomógrafo realizado sobre una pintura para ver, digamos, toda la estratigrafía o las distintas capas pictóricas que tiene esa obra, realmente es desde el lenguaje científico bastante interesante. Me contaron que hay un cuadro de Eva Perón que está lastimado como si alguien con furia le hubiera clavado cosas. Eso fue en el año 2001, que inclusive fue de conocimiento público cuando estaban restaurando la Casa Rosada. El cuadro, durante la gestión de la Rúa, el cuadro estaba en un costado. Y en el 2002-2003 nos llaman, nosotros tenemos un convenio con Presidencia por el cual restauramos algunos cuadros puntuales. Y vimos que tenían el tajo en el cuello y en los ojos Eva, digamos. ¿Era un cuadro de quién? Es un cuadro de, bueno, ahora la memoria me está fallando, de Numa Iriñac, que era el pintor oficial de la Casa Rosada. Numa Iriñac. Numa Iriñac, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con la nieta que vive en Benito Juárez. Y lo interesante en esto es que esa obra que es muy emblemática, que es el Perón y Evita, que en algunos casos algunos medios de comunicación de esa época lo confundían con el que está en la CGT, digamos, es muy iconográfico porque, digamos, los investigadores sostienen que la risa del general Perón es uno de los pocos cuadros donde al general Perón lo ven de smoking, sino generalmente siempre está con el uniforme. Sí, sí. Es sacada de la sonrisa de Carlos Gardel. Claro. De hecho, en ese cuadro se parece mucho a Gardel. Es muy parecido, sí. Y bueno, ahí tuvimos un gran desafío porque era con la inauguración del Museo del Bicentenario, con la asunción de Cristina, que a través de Juan Ganduglia, también un precursor y un defensor del tema del patrimonio cultural, restauramos el cuadro durante cerca de 9 meses, un año. Juan Ganduglia, que estuvo criticando muy fuertemente a Mauricio Macri por lo que pasó con el patrimonio en Casa Rosada. Y sí. Si, digamos, pensamos de las rejas en Plaza de Mayo, Monumento Histórico Nacional, de ahí para abajo, bueno... Este episodio de vandalización se notaba que era con fines políticos, digamos, que era alguien que estaba especialmente enojado con Eva Perón y le hacía esos tajos. Suponemos que sí, digamos, esto no viene desde la época del cuadro, esto viene desde los inicios del peronismo, esa dicotomía que hay. Entonces, bueno, también se refleja en los bienes culturales. Pero nunca llegaste a saber quién lo había hecho, digamos. No. Lo que sí se pudo establecer
justamente, digamos, una investigación. Nosotros en el taller hay un laboratorio que trabaja con luces UV, que lo que te permite es observar, digamos, distintas intervenciones que tuvo el cuadro, que fue hecho con una virome. Mirá. Digamos, la laceración que tenía el óleo, te dabas cuenta que no era algo cortante, sino que se asemejaba más a una virome. Es Mario Naranjo a quien están escuchando ustedes, y encima los invita a ir gratis a donde labura, a su taller de restauración en el Ministerio de Economía. Ahí en el ¡Voy para allá! Andá, Jorge, andá, que debe estar buenísimo. Un lugar, me imagino yo, lleno de rincones oscuros, con algo de olor a humedad, pero controlado para que no se arruinen los cuadros. Y tanta belleza en un lugar desde donde se toman algunas políticas que, bueno, no como son sabemos, bellas, no claro. son tan bellas. Espectacular. Mario Naranjo, gracias por venir, Gracias a ustedes. Al Yo Hago, qué campeón. De lunes a viernes, de 13 a 16.